noches. El 27 de febrero de 2013, el Consejo General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, designó como nuevo líder sindical, como nuevo presidente, sucesor de la maestra Elbester Gordillo, a Juan Díaz de la Torre. Díaz de la Torre se graduó en 1973 como profesor normalista de la Escuela Normal de Jalisco. Años más tarde se tituló como licenciado en Educación Media y para 1983 estudió su posgrado en la Escuela Normal Superior de Nayarit, obteniendo una maestría en Pedagogía. Entre 1973 y 1989 fue maestro de grupo en escuelas primarias y secundarias en Jalisco. Asimismo, cuenta con una larga trayectoria dentro de la dirigencia del CENTE. Su llegada como dirigente, como presidente nacional del CENTE a principios del 2013 se dio en una delicada coyuntura, resultado de la detención de la maestra acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada. Asimismo, el nuevo líder asumía el puesto a los pocos días de que la reforma constitucional en materia educativa fuera promulgada por el presidente Peña Nieto. Como resultado, a Juan Díaz de la Torre le ha tocado dirigir el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en tiempos de gran turbulencia e incertidumbre para el sector, resultado del inicio del proceso de implementación de dicha reforma. Además, ha tenido que enfrentar fuertes críticas a la reforma dentro del gremio, tanto por miembros de su propio sindicato como, sobre todo, por grupos disidentes, como es el caso de la CENTE. A casi ya 2 años de haber asumido el liderazgo de uno de los sindicatos más grandes y poderosos de América Latina, nos acompaña hoy en el estudio Juan Díaz de la Torre para platicar del sindicato que encabeza, de lo ocurrido en estos 2 años de la reforma educativa y de los retos que esta reforma enfrenta. Juan, maestro, muy buenas noches, gracias por venir. Muy buenas noches, Leo, Javier. Al contrario, gracias por la oportunidad de compartir las opiniones del magisterio del sindicato sobre este tema apasionante que es la educación. Así es, gracias Javier Tello, muy buenas noches. Leo, buenas noches. Mira, pensamos dividir en 4 grandes temas la entrevista. Primero hablar del sindicato, luego del liderazgo suyo como presidente del CENTE, luego del papel que juegan los maestros, muy importante, lo hemos discutido aquí mucho en esta mesa, y terminar con la reforma educativa. Entonces, si le parece, maestro, déjeme comenzar con el tema del sindicato. Y aquí han venido varios expertos y han utilizado este concepto de la colonización del sindicato acerca de las autoridades educativas, que el sindicato acabó colonizando a la Secretaría de Educación Pública. Y lo ven esto como una transgresión al sindicato, que el sindicato lo que debería estar haciendo es, más que administrando la educación, debería estar pues protegiendo y defendiendo y avanzando, desde luego, los derechos laborales de los trabajadores de la educación. ¿Cómo ve usted este concepto de la colonización, que se dio desde luego muy importante con el sexenio pasado, con el subsecretario de Educación Básica, quien era pues el yerno de la maestra Elbester Gordillo? Bueno, primero hay que pensar que efectivamente la tarea sustantiva y básica del sindicato y del sindicalismo en el mundo es la protección de los derechos de los trabajadores y en la medida de lo posible responder a su aspiración de mejorar su calidad de vida. Eso ese es el papel de los sindicatos. Ahora, ¿no? En el caso particular de una profesión como esta, la profesión docente, el magisterio del mundo, por lo que se refiere a la escuela pública, tiene además otra tarea: ser el guardián de la profesión. Porque además de ser un trabajador del gobierno, del Estado, tiene a su vez la obligación de que la educación como factor de permeabilidad social, como factor de crecimiento y de cohesión social, vincularse de manera natural con las comunidades. Los propios maestros venimos de esas comunidades. Entonces yo digo, y lo acabo de decir en la Feria Internacional del Libro, en un panel en que vinieron chilenos, holandeses, argentinos, dirigentes sindicales, es una falacia afirmar que la lucha original de los trabajadores por preservar sus derechos y mejorar su calidad de vida no es congruente o necesariamente choca con la aspiración, en este caso por lo que se refiere a México, de concretar la calidad de la educación. Me parece que no son excluyentes ni contradictorios, es perfectamente posible ambos propósitos, en la medida en que el sindicato, y en eso voy a hacer la primera autocrítica, nosotros no podemos abandonar a nuestra materia de trabajo y dedicarnos exclusivamente a la lucha por nuestros derechos, pero también reconocemos
que debemos de establecer con claridad cuál es el alcance de nuestra presencia. ¿Qué decimos ahora en el año y medio, un poco más que tenemos? Definir con mucha precisión que esta es nuestra tarea, ser guardianes de la profesión, pero no asumimos nada que no sea nuestra responsabilidad. En todo caso, es el gobierno. El gobierno debe de ser el administrador. El administrador y el generador de la política pública. Correcto. Y nosotros, en el propósito de transformar las comunidades, comprometernos con eso, porque además, en tanto sindicato, la viabilidad del sindicato pasa por fortalecer el sistema de educación pública en nuestro caso. Claro. Entonces, es posible ambos propósitos. Sin duda veo un rol del sindicato en temas sustantivos que tienen que ver con la calidad de la educación, sin lugar a duda. Pero la pregunta aquí sería si eso implica puestos dentro de las autoridades educativas. Y se menciona, por ejemplo, el dato que yo he visto, no sé si sea muy preciso este dato, que alrededor del 60% de los secretarios de educación de los estados son gente del sindicato. Es decir, una cosa es participar en un debate público que nos concierne a todos, claro, sobre el contenido de la educación y la calidad de la educación, y otra cosa es ya tener puestos dentro de entes como puede ser una Secretaría de Educación de un estado por parte de miembros del sindicato. ¿Cuál es la postura ahí? ¿Qué porcentaje de estos altos puestos sí son puestos que tienen? Es muy clara. Sí. Una, en el periodo que nosotros estamos al frente, particularmente yo, no hemos hecho ni una sola propuesta en ningún cargo de Secretaría de Educación, de subsecretarías, por decir, en las entidades, absolutamente. Segundo, hemos dicho, y en cualquier foro lo hemos repetido, inclusive con nuestros propios compañeros, cualquier trabajador de la educación, un docente en manera particular, uno de sus grandes privilegios es quien se prepara académica y en términos de la política pública, de aspirar a dirigir la educación de su entidad. ¿Qué hemos dicho? Quien quiera hacerlo y que tenga condiciones y responda a la necesidad que su entidad tiene, adelante, pero no serán, a propuesta de nosotros en específico, en una negociación política del sindicato con la autoridad, no. No ha habido hasta este momento y no la habrá en el futuro. Tenemos mucha claridad. Porque antes sí presionaba el sindicato, ¿no? No es presionar, lo que sucede bueno, era parte de la negociación, vaya, ¿no? Yo creo que quienes han alcanzado ese espacio, e inclusive que algunos que todavía puedan estar ahí, en la medida que han acreditado en los hechos, que tienen el perfil para desempeñar ese cargo, mantenerlos ahí, pero como una cuota política del sindicato, eso no hay más, en absoluto. Ahora, otra de las críticas que hemos escuchado acerca del sindicato en esta mesa cuando debatimos el tema de la educación es que se politizó la educación, que el sindicato está más interesado en el partidizó, que usemos la palabra, porque creo que la educación es política, sin lugar a duda, pero se partidizó. Exacto, ¿no? Bueno, afortunadamente nuestro sindicato desde el 92, en términos de las militancias partidistas, hay que reconocer que el espectro de los trabajadores de la educación es el espectro de México. Existen y hay compañeros dirigentes y no dirigentes, simpatizantes o militantes de todos los partidos políticos en la propia dirección nacional. El asunto es que afortunadamente nosotros, inclusive antes de la primera alternancia del año 2000, en el 92 hicimos una reforma que sigue siendo, está ahí vigente y la respetamos a pie juntillas. La militancia partidista de los compañeros es absolutamente respetable. Lo que nosotros planteamos como requisitos son 3 condiciones para quien quiera que milite en cualquier partido. 1, que afirme en los hechos su defensa de los contenidos del artículo 3º constitucional, que respete y que reivindique el carácter nacional del sindicato y la autonomía del sindicato en su ejercicio de dirección interna. Y a partir de ahí, la militancia partidista o posicionamiento ideológico, religioso, es libre. Pero, por ejemplo, usted entiendo que milita en el partido Nueva Alianza, o militó, no sé cuál sea su situación, fue secretario general de Nueva Alianza. ¿Cómo toma usted esta militancia partidista siendo también el presidente nacional de un sindicato? Bueno, efectivamente, cuando el partido Nueva Alianza, que lo formaron una gran cantidad de maestros, correcto, entre otros, y algunos actores sociales, yo fui a la dirección nacional del partido Nueva Alianza como secretario general, con 2 características, y estoy hablando de 2006. Una, pedí licencia a mi cargo sindical y pedí licencia
sin goce de sueldo a mis plazas como trabajador de la educación. Concluyó mi encargo allá, me reintegré a mis plazas como trabajador y al cargo que me habían entregado los compañeros. A partir del año pasado, que tomé posesión como presidente, no he asistido y no voy a asistir, en tanto presidente del sindicato, a ningún evento de carácter partidista. Tengo derechos políticos como ciudadano de militar, sin duda, y eventualmente lo haré con aquellos que defiendan estos tres principios: la autonomía del sindicato, su carácter nacional y defensa de la laicidad, la obligatoriedad y la gratuidad de la educación. Y en ese sentido hay compañeros que coinciden en estas vertientes de todos los partidos políticos. Entonces me parece que es claro y es importante precisarlo. No se forzará desde el sindicato a una militancia o un sentido de trabajar electoralmente para ningún partido. Ahora, retrospectivamente, como sindicato, si bien el PANAL participaron otros sectores, es visto por lo menos por la sociedad como un partido de los maestros. En ese sentido, hubo un involucramiento en el mundo político electoral partidista del sindicato. Retrospectivamente, ¿fue una estrategia correcta, una decisión correcta de involucrarse a ese nivel? Insisto, en la política, pues claro que están metidos y de llenos, tanto a nivel individual como sindicato, en el mundo, como sindicato también. Claro, pero una cosa es ya tener un partido de maestros, o que así fue percibido por lo menos cuando se creó. Bueno, digo dos cosas. Actualmente, en la actual legislatura, hay 23 miembros del sindicato de diputados federales, del Partido Verde, de Acción Nacional, del PRI, del PRD, de Movimiento Ciudadano, de Nueva Alianza y del PT. Es decir, y cada uno de ellos construye a partir de la agenda de su partido, pero, y por eso es importante el reivindicar nosotros la necesidad de estar en esos foros de discusión y de asignación, pero todos absolutamente coinciden. Por ejemplo, en lo que acaba de pasar hace 2 o 3 semanas, presupuesto educativo. Nosotros lo que buscamos es que los maestros, sean o no miembros del sindicato, esos 23 son miembros del sindicato, que no quiere decir dependientes del sindicato, es un asunto que cada quien ha alcanzado, pero hay hasta 60 diputados que son maestros de la universidad. Es decir, el magisterio como tal es una fuerza social y que se traduce en fuerza política y representación partidista en las cámaras locales y a nivel federal. En todo caso, si fue una estrategia de crear un partido, y parte de lo que estamos haciendo, y ustedes lo van a ver ahora, quienes han abrazado particularmente su militancia en Nueva Alianza, por decir el partido que hicieron los maestros. Nosotros queremos acabar con esto. Es el partido de Jorge Caguachi, es el partido de la maestra, es el partido de los maestros, es el partido de las becas, es el partido de Mónica, es el partido... Es un partido, tiene que ser un partido que se asuma como un instituto político, que fortalezca el sistema de partidos en México y de la consolidación de la democracia. Y por supuesto el siguiente requisito no es tampoco el partido de Juan Díaz, no lo será. Están los maestros, pero también es cierto, y en estos días está ocurriendo lo conducente, cuando menos en 10 entidades, los dirigentes del partido Nueva Alianza en las entidades no son maestros. Una parte sí son maestros, pero aclarando, ahorita mismo, solo por citar 2, el secretario general de la Junta Nacional, de la Dirigencia Nacional, y la coordinadora del Movimiento de Nueva Alianza, de mujeres, son miembros del sindicato, que tomaron posesión muy recientemente. ¿Con qué característica? Pidieron licencia a su cargo sindical, así se presentó en un órgano de gobierno, están las actas, y al mismo tiempo licencia a sus plazas. Y van a construir para el partido en el que militan, a trabajar por el partido, pero ni desde las instalaciones sindicales, ni recursos sindicales, y mucho menos forzar a los maestros a participar en ese o en cualquier otro partido. Déjeme hacerle un paréntesis en esta línea de preguntas que hemos tenido, porque ya mencionó 2 veces sus plazas y las plazas de las compañeras. ¿Por qué plazas? Un maestro puede tener varias plazas. Digo, eso valdría la pena que se lo aclare a la gente, ¿no? Porque dijo, yo tengo que renunciar a mis plazas, pero bueno. Excelente. Hay maestros, miles de maestros que tienen hasta 10 plazas. Si tú trabajas en el nivel de secundaria, en que no se trabaja por plazas de jornada, que es 25 horas de trabajo, 20-25 se llama para efectos de compatibilidad. Una plaza de maestro de primaria, de jardín de niños, de educación inicial. Es decir, un turno. Puedes tener hasta 2 porque puedes trabajar en el turno vespertino. O sea, puedes nada más 2 turnos. 2. Para los que trabajan como
con plaza de jornada. Pero un maestro de secundaria recibe, si da clases de matemáticas, y ese es su perfil, que hay que acreditar que es su perfil, recibe 4 horas a la semana. Ahí y esta es una plaza. Por hora, semana, mes, y recibe un cheque por 4 horas. Si al paso de los años el compañero renuncia y se gana su plaza, renuncia a otras 4 horas, tiene otra plaza, tiene 8 horas, pero 2 plazas. Y así hay compañeros que tienen hasta 8 o 10 plazas. Y es legal. Es legal, pero ninguna suma en total puede exceder de las 42 horas que está establecido en la ley. Es decir, tú puedes tener muchas plazas, pero no violentas ninguna ley, en la medida que sea compatible. No es que tengas 4 horas aquí y 4 horas en otro municipio, sino preferentemente en las escuelas donde se va jubilando alguien, va renunciando otro y vas acumulando plazas, pero cubriendo el perfil. Déjeme pasar, maestro, al tema de cómo llegó a ser usted el presidente del CENTE, y ya sabemos todos la historia. Y aquí tuvimos un par de veces a la maestra Elbester Gordillo, platicamos con ella. Es imposible no pensar en la educación nacional en los últimos 20 años sin pensar en la maestra Elbester Gordillo. ¿Qué piensa Juan Díaz de la maestra Elbester Gordillo? Bueno, Juan Díaz, mi aprecio, mi respeto. Eso es lo que piensa Juan Díaz de la maestra Elbester Gordillo. El presidente del sindicato, si me lo pregunta, pues tiene también una opinión, ¿no? A ver, ¿qué opina el presidente? Y tengo mucha claridad en qué es una cosa y qué es otra, sobre todo porque al asumir esta responsabilidad del mandato que recibí mis compañeros es muy claro. El presidente del sindicato tiene una prioridad básica. Primero el sindicato. Y el sindicato nos trasciende a todos. Es casi una especie de hermandad esto que se ha construido en 71 años. Primero el sindicato. Primero que Juan Díaz, inclusive. Primero que cualquiera. Segundo, los derechos de los trabajadores. Hay que pensar que los que se adquirieron, sobre todo, vamos a citar desde el 92 para acá, cuando se firmó el acuerdo para la modernización de la educación, que implicó los gobernadores como patrones sustitutos. La verdad es de que cuando la maestra asumió la dirección del sindicato, aunque acaba de moverse el asunto del salario mínimo como referente, el promedio de un trabajador era de 1.2, 1.3 salarios mínimos, de una plaza de jornada. Sí, de las de 8. Así es. Y el 2013, cuando nosotros arribamos, era por encima de 4.1, 4.2 salarios mínimos. O sea que como dirigencia sindical pero no fue buena. No solo eso. En ese sentido. En ese sentido, no solo eso. Las prestaciones, no necesariamente el salario base, sino las prestaciones de todo tipo crecieron sustantivamente. Entonces, desde esa perspectiva, los trabajadores mejoramos sustantivamente, sin duda alguna. Claro, como decimos a veces en tono de broma, nosotros estamos para pedir la vida y nunca, siempre pensaremos en un crédito para vivienda, en un crédito para un vehículo, un crédito para para cursar una exigencia para un diplomado, para la capacitación, para qué sé yo, ¿no? La lucha de los trabajadores es esa. Pero tenemos claridad de que la evolución del sindicato, si usted ve una barra desde el 92 hasta 2014 incluido, y tengo confianza que va a ser el 2015 igual, una gráfica de barras, hemos mantenido sin excepción una ruta de crecimiento por encima de la tasa de inflación. Eso nos pone en una condición, la verdad, aun cuando no es lo que aspiramos, mucho mejor que millones de mexicanos, y eso nos lleva entonces nuestros derechos y nuestro compromiso. Las obligaciones, claro. Sin duda alguna, y yo he visto esos datos, eso sí se logró. Algunos criticarían tal vez cómo se logró, pero sin duda se logró. Pero la pregunta entonces sería, ¿cuáles son las diferencias de Juan Díaz respecto a la maestra como líder sindical? Ambos quieren que mejore la situación de los maestros, sin lugar a duda, pero se habría que marcar las diferencias en proyecto, en estilo, cualquier diferencia que vale la pena. Una, nos parece la experiencia de nuestra vinculación al nivel que se llevó respecto del tema educativo, contenerlo. Lo cual no puede decir excluirnos, pero sí entender que mucho de lo que ha sucedido, y que en eso estamos trabajando ahora, es que los déficits de la educación en términos de alcanzar objetivos, resultados, llegó a un punto
en que se le cargaron al sindicato y a los maestros, cuando nosotros no somos el gobierno. El responsable de la política pública es el gobierno, y lo voy a decir con puntualidad. Inclusive lo he escuchado de gobernadores con los que tengo diálogo. Durante mucho tiempo también, en ciertos temas y en ciertos momentos, hubo omisión del gobierno. Hubo omisión. Bueno, cito solo por decir ahorita un punto del que casi no se habla. Acabo de hacer un congreso, un parlamento indígena. Casi nadie sabe en México, tuvimos que sacar un desplegado para decirle, oye, ¿sabías que hay 1.500.000 niños en educación indígena de 64 etnias, en 24 estados, con casi 350 derivaciones lingüísticas, que ahí están los 62.000 maestros trabajando? Es decir, si nosotros no podemos salirnos del tema educativo, pero la primera diferencia es, a ver, pongamos cuál es nuestro límite específico. ¿Y qué le toca a quién? Sí. Así es, y al mismo tiempo no podríamos no estar comprometidos con el tema educativo cuando es nuestra materia de trabajo y es la responsabilidad que social que tenemos. Segundo, ya dije otro, el tema de las militancias partidistas, afirmarlo con absoluta claridad. Y tercero, que quizá, y cuarto, que son quizá los más importantes, vincular la presencia del dirigente con los trabajadores de base. Yo en este año y medio he tocado, saludado, reflexionado, reuniones de trabajo masivas, directas en las escuelas, en no menos de 250,000 compañeros. Ahí está mi presencia, mi lugar es ahí con los maestros. Y el cuarto, que quizá es el mucho más importante, porque es parte de lo que el propio país está requiriendo: transparencia y rendición de resultados. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a seguir platicando con Juan Díaz de la Torre, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.